Hola, el día de hoy vamos a hablar del sistema locomotor humano. Como ustedes pueden ver, el sistema locomotor humano está conformado esencialmente por el sistema óseo y el sistema muscular. Vamos a empezar con el sistema óseo. Para hablar del sistema óseo, lo primero que tendríamos que decir es que el cuerpo humano tiene alrededor de 206 huesos, que esos huesos están agrupados en dos grupos, lo que llamamos el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Decimos que el esqueleto axial está conformado por el cráneo, la columna vertebral y costillas y esternón, mientras que el esqueleto apendicular está formado por los huesos del hombro, del brazo y manos, y los huesos de la cadera, piernas y pies. Otra cosa importante de decir es que los huesos están formados por células especializadas que realizan todas las funciones de soporte y producción y mantenimiento de los huesos. Para cuando cada vez que el hueso se rompe, ellos son los encargados de que el hueso se pueda recuperar, ¿sí? Estas células son los osteoblastos, estos que estamos viendo acá, estos rojitos que vemos acá, que son los que sintetizan la matriz del hueso, y los osteoclastos, que son estos que vemos acá, que son células largas que secretan enzimas que pueden ayudar a reparar la matriz del hueso. Y tenemos estos otros que son los osteocistos, que son los que mantienen la estructura del tejido óseo. ¿Listo hasta ahí? Otro aspecto importante que tenemos que mencionar es que hay 5 tipos de huesos en el esqueleto. Tenemos los huesos largos, los huesos planos, los huesos irregulares, los huesos sesamoideos y los huesos cortos. Decimos que la forma del hueso está directamente relacionada con su función. Por ejemplo, si estamos hablando de huesos planos, como por ejemplo los huesos del cráneo, estamos hablando de huesos que están protegiendo órganos internos. Si estamos hablando, por ejemplo, de huesos largos, como por ejemplo el húmero, ¿cierto? Estamos hablando de huesos que están diseñados para absorber el estrés del golpe y soportar el peso del cuerpo. En ese sentido podemos decir que, por ejemplo, cuando vamos a hablar de huesos planos que protegen órganos internos, como por ejemplo el cerebro, el corazón y los pulmones, estamos hablando primero de los huesos craneales, mírenlos acá, estamos hablando de estos huesos, del hueso frontal, del hueso occipital, etcétera, que nos están protegiendo el cráneo. Vamos a hablar de otros huesos planos, como por ejemplo los huesos del omóplato o escápula, también les conocemos con ese nombre. Estos huesos están generando protección para los pulmones. Si estamos hablando de huesos como el esternón, están generando una protección extra para el corazón y los pulmones, y lo mismo que las costillas. Estos son ejemplos de huesos planos. Pero tenemos otro tipo de huesos. Por ejemplo, tenemos los huesos largos, que van a soportar el peso del cuerpo y van a facilitar el movimiento, como por ejemplo el húmero, que son los huesos que tenemos, los huesos largos de los brazos, el cúbito y el radio, que son los huesos de los antebrazos, el fémur, lo tenemos acá, huesos de los muslos, la tibia y el peroné, que son los huesos de las piernas, y los metatarsos, que son los huesos de las manos, y los metacarpos, que son los huesos de los pies, y por último las falanges, que son los huesos de nuestros deditos. También tenemos otro tipo de huesos, que son los huesos de forma cúbica, que están componiendo algunas articulaciones. Por ejemplo, tenemos los huesos carpianos, que son los huesos aquí que están en la muñeca de la mano, ¿cierto? Y los huesos tarsales, que están a nivel de los tobillos. ¿Sí los ven? Tenemos otro tipo de huesos, que son los huesos irregulares, ¿cierto? Como por ejemplo las vértebras. Los huesos irregulares se caracterizan por no tener una forma definida, como el caso de las vértebras, si las pueden ver acá. Tenemos las vértebras cervicales, las dorsales, las lumbares, y el caso de los huesos pélvicos, el sacro y el ilíaco, que son huesitos que en realidad no tienen una forma definida. Y tenemos los huesos sesamoideos, que son los que van a reforzar los tendones y los van a proteger del estrés del uso, ¿no? En este caso estamos hablando de
la rótula, ese hueso de la rodilla que es tan importante. Otro aspecto importante para tener en cuenta es que los huesos están constituidos por unas capas compactas de hueso esponjoso y una médula en la parte interna que se conoce como la médula del hueso, ¿cierto? Entonces tenemos que hay una composición interna de los huesos. Entonces decimos que hay una parte compacta, que es esa que están viendo acá, que es usualmente la parte externa del hueso. Tenemos la parte que le llamamos el hueso esponjoso, que es esta parte que estamos señalando aquí en azulito. Tenemos la cavidad de la médula, ¿cierto? Que es esta que estamos entregando acá, y estamos hablando de el interior del hueso, que está acá. Si se dan cuenta, el hueso tiene una composición interna. También podemos decir que hay partes del hueso. Entonces decimos que el hueso está compuesto, ¿cierto? Entonces tenemos aquí lo que es el hueso del fémur, ¿cierto? Tenemos la epífisis proximal y la epífisis distal, ¿cierto? Tenemos el cartílago articular, ¿cierto? Que está en esta parte. Tenemos la diáfisis, que es la parte media del hueso, ¿cierto? Y en la diáfisis vemos las diferentes capas por las cuales está compuesto el hueso, y como pueden darse cuenta, y es muy importante, este hueso está lleno de capilares que nos están asegurando que el hueso tenga circulación sanguínea todo el tiempo. Eso lo llamamos capilares del hueso. Tenemos también el nervio. Recuerden que los nervios están en nuestros huesos y son los que nos permiten generar el movimiento y la locomoción. Si no tuviéramos nervios dentro del hueso no podríamos moverlo, ¿cierto? Y tenemos la parte de las capas internas del hueso. ¿Sí se dan cuenta? Otra cosa importante es mirar las células del hueso. Ya hemos visto que el hueso está compuesto por células, que estas células están organizadas en forma de láminas, ¿cierto? Y aquí vamos a ver cómo, si nosotros cogemos el hueso y le hacemos un pequeño corte, podemos ver cada una de esas láminas. Si se dan cuenta, tenemos esta parte superior que se llama el posterium, ¿cierto? Y tenemos la parte del hueso compacto, ¿cierto? En el cual tenemos el hueso esponjoso y los tejidos que están al interior del hueso. Tenemos un canal central. Ese canal central tiene lo que llamamos la lacuna, donde están los osteoblastos. ¿Sí los ven? ¿Sí los ven ahí? Tenemos los vasos capilares al interior. Tenemos la parte externa que se llama la lamela y la parte de los canales que se llaman los canilicus. Tenemos en ese caso que observar que la capa superior del hueso se conoce con el nombre de osteón, y la parte inferior, donde está la parte esponjosa, se conoce con el nombre de trabécula. ¿En qué se diferencian? Que en el osteón tú encuentras una gran cantidad de células de osteocistos en el osteón, mientras que en la trabécula encuentras otro tipo de células también. Encuentras también los osteoblastos y los osteoclastos, porque esta es la parte que más rápido regenera el hueso. ¿Listo? Entonces, como les decíamos, y si vamos a ver otro tipo de corte, aquí tenemos el hueso compacto, aquí tenemos el osteón, que es esto que está aquí, y tenemos todo lo que son los vasos internos. Otro aspecto importante que tenemos que mirar en el sistema esquelético óseo son las articulaciones. Las articulaciones son muy importantes porque nos permiten darle una facilidad al movimiento, ¿cierto? Tenemos partes que no son articuladas, como por ejemplo las clavículas, el esternón no tiene ningún tipo de articulación. Tenemos partes que tienen una articulación limitada, ¿cierto? Y como son el hueso sacro, la columna vertebral, la tibia del peroné, y tenemos algunas partes del cuerpo que tienen completa articulación, como son los hombros, los codos, las manos, la articulación de las piernas, que nos permiten completo movimiento. Decimos que además los huesos tienen suturas, ¿sí? En el caso de los huesos del cráneo, cuando nosotros estamos pequeñitos pareciéramos tener más huesos que cuando somos adultos, y eso es porque cuando los bebés nacen el cráneo no ha generado las suturas que vemos acá, es decir, el cráneo está todavía muy separado. Estas suturas nos permiten que el cráneo sea compacto, ¿cierto? Una vez que ha tomado el tamaño adulto que debe tener el encéfalo. Mientras que el encéfalo crece, el cráneo no está completamente cerrado, de tal manera que le dé espacio de crecimiento.
¿Listo? Esas son las suturas que vemos acá. Los dientes también son considerados huesos. Si se dan cuenta, los dientes están directamente unidos al maxilar superior y al maxilar inferior y hacen parte del hueso. La mandíbula, si se dan cuenta, tiene la posibilidad de articularse para abrir y cerrar la boca, y el maxilar es la parte superior. Otros huesos importantes, porque son huesos flexibles, son las costillas. Vemos que las costillas tienen una parte dada de cartílago, lo que le permite que la costilla tenga la flexibilidad que nos permite a nosotros subir y bajar el diafragma cuando hacemos todos los movimientos de respiración sin que se nos aprieten completamente los pulmones. También tenemos otros huesos que son importantes porque nos permiten movimientos pequeños, como son la tibia, ¿cierto? Y el peroné. Nos permiten una articulación con los ligamentos y por eso nosotros podemos generar movimientos precisos, como por ejemplo patear un balón para meter un gol, ¿cierto? Los otros huesos importantes que también tienen algunas uniones cartilaginosas son los huesos de la cadera. Si se dan cuenta, los huesos de la cadera tienen aquí uniones cartilaginosas en la parte media. También la que se conoce con el nombre de sínfisis púbica. Otros son las vértebras, que tienen este tipo de articulaciones entre cada vértebra que nos permiten generar ahí la posición de los nervios, ¿cierto? Y nos dan la posibilidad de comunicar al cuerpo. Y tenemos los discos intervertebrales. Otra cosa importante es que existe un líquido que está lubricando constantemente estas articulaciones, que se conocen como el líquido senovial. El líquido senovial se encuentra a nivel de las clavículas, de los hombros, de los codos, de las manos, de los pies y de las articulaciones de la cadera. Los ligamentos son usualmente humedecidos por este líquido senovial y se caracterizan por presentar una cápsula articular entre la unión de los dos huesos. Estos ligamentos tienen una superficie que está protegida por un cartílago, ¿cierto? Entonces vemos, por ejemplo, los ligamentos que se encuentran en los codos y en las articulaciones de los huesos, y aquí vemos la cápsula articular. Decimos que otra particularidad de las articulaciones es que incluyen las juntas intervertebrales que nos permiten generar una mayor facilidad de movimiento, como lo vemos acá. Mira, aquí están todas estas juntas invertebrales, si les ve acá. Tenemos las juntas en los carpos, en las manos, y tenemos las juntas en los tarsos, en los pies. Otra de las articulaciones importantes a conocer es la articulación que tenemos entre el axis y el atlas, dos huesos muy importantes en las vértebras que nos permiten dar un ejemplo de lo que es una articulación de pivote. Recuerden que ustedes pueden mover la cabeza hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado o hacia el otro. Eso es por la presencia de este hueso, el axis, si lo ven acá, y el atlas, que están articulados para permitirnos ese movimiento de cabeza. Lo único que nos deja hacer es el giro de 360 grados, porque podemos perder la vida, pero el resto nos permite una gran articulación. Para continuar, entonces vamos a mirar por qué están compuestos los tipos de esqueleto. Entonces vamos a empezar con el esqueleto axial. Decimos que el esqueleto axial está compuesto por los huesos que están alrededor del cuerpo, ¿cierto? Que componen el cráneo, la laringe, la columna vertebral y la caja torácica. Entonces veámoslo acá. Si vemos acá, entonces este es el hueso del cráneo completo, ¿cierto? Aquí vemos el hueso de la laringe. Recuerden que este hueso es supremamente importante porque es el que nos permite hablar. El hueso de la columna vertebral completa y la caja torácica.
que está compuesta por las costillas y el esternón. Cuando hablamos de los huesos del cráneo, los dividimos en dos partes: los huesos craneales como tal y los huesos faciales. Los huesos craneales, que son los que están alrededor de la cabeza, y los huesos faciales, que son los que tenemos alrededor de la cara. Vamos a mirar cada uno de los huesos craneales. Entonces, el hueso occipital es el hueso que tenemos justo en la parte trasera de la cabeza, donde está insertada la columna vertebral. El hueso parietal es el hueso que tenemos justo en toda la parte de encima de la cabeza, y si se dan cuenta está dividido por varias suturas. El hueso temporal es el que tenemos al lado y lado de la cabeza, muy cerca al oído. El hueso frontal, que es el hueso que va a dar a la frente. El esfenoides, que es el hueso medio en el cual está insertan las fosas visuales y las fosas que van a conectar con la nariz. Y el etmoides, que es muy importante, que es el que está conectando directamente la nariz a la esfenoides. Son los huesos que tenemos en el cráneo. Ahora, si vamos a ver las suturas del cráneo, decimos que tenemos una sutura sagital, que es la que tenemos aquí en el parietal, que tenemos la sutura coronal, que es la que se da en el frontal, la sutura lomboide, que es la que se da en el occipital, y la sutura escuamosa, que es la que se da en el temporal. Y esas son las suturas del cráneo. Tenemos los esfenoides de la fontanela, que son los lugares en los cuales se han generado esas suturas: la fontanela mastoide, la fontanela posterior y la fontanela anterior. Ahora, si vamos a hablar de los huesos faciales, decimos que hay 14 huesos faciales, ¿cierto? Y que están teniendo una gran participación en lo que son las funciones respiratorias y digestivas. Entonces tenemos el maxilar, que aquí lo tenemos la mandíbula, y tenemos el hueso cigomático, que es este que está acá, que nos está uniendo el maxilar con las fosas visuales. Tenemos el hueso palatino, mírenlo acá. Si quieren le damos vuelta a esto para que lo vean mejor. Pueden ver por un lado y por el otro, si lo ven, como se ve de bien, el hueso palatino. ¿Listo? Tenemos el hueso lacrimal, si lo ven, entonces ahí en los ojitos, en todas las fosas visuales, si las ven ahí. El hueso nasal, obviamente, recuerden que esa parte es dura y el resto está hecha de cartílago. El hueso inferior nasal, que está acá, ahí le vamos a dar vueltica para que lo vean por todo lado, ¿sí ven? Por este lado. Y tenemos el vómer, también está ahí. ¿Listo? Seguimos. También tenemos la foramina del cráneo, ¿cierto? Que está acá, si se dan cuenta. Y por último vamos a hacer como el resumen de lo que vimos. Entonces tenemos el hueso frontal, el esfenoides, el hueso cigomático, el maxilar, los huesos palatinos. Espérate, le damos una vuelta para que se vea mejor. Así, los huesos palatinos, el etmoides y los huesos lacrimales. Espero que queden completamente claros. Tenemos el etmoides perpendicular, mírenlo acá. Estamos hablando de la nariz. Tenemos el vómer y tenemos el cartílago septal. ¿Sí lo ven? Tenemos los músculos de la lengua que están unidos al hioides, mírenlo acá. Aquí está el hioides, que es un hueso de la laringe, y vemos cómo el hioides está unido a los músculos de la lengua. Y tenemos la parte del esqueleto laringe. Si se dan cuenta acá, que todo esto está en su gran mayoría compuesto por cartílago.
Ahora veamos las vértebras. Recuerden que la columna vertebral es muy importante porque al interior de la columna vertebral encontramos la médula espinal, muy importante para el sistema nervioso. Entonces decimos que las vértebras son todas estas, pero estas vértebras reciben el nombre de acuerdo a la sección de la columna vertebral que están protegiendo. Entonces el sacro es este y las vértebras que están acá son las vértebras. Entonces como les mostraba, el sacro está haciendo parte de la cadera y las vértebras que están unidas al sacro se conocen con el nombre de vértebras sacrales. El coxis es este hueso pequeñito que termina, es la punta final del sacro, y tenemos el cordón espinal, que es lo que llamamos la médula, que está ahí en la parte media. ¿Listo? Decimos que las vértebras son estas que tenemos acá, que tenemos al interior de la vértebra lo que llamamos la médula vertebral, que es todo esto, ¿cierto? Y vemos el cuerpo de la vértebra aquí, lo que es la parte del sistema nervioso dentro de la vértebra, las facetas articulares al lado y lado, y la parte espinosa, que es la parte saliente de una vértebra. Vemos que hay ligamentos de la espina, que son estos que vemos acá, que le dan la movilidad a la columna. Vemos que esos ligamentos son posteriores y que están uniendo cada una de las vértebras entre sí y le están permitiendo un movimiento a ellas, ¿sí? Les dan flexibilidad. Tenemos que las primeras vértebras empiezan con el atlas, y esas serían las vértebras cervicales C1, las axiales, que son las C2, y la C3 y la C4, y todas estas son las vértebras cervicales, es decir, las vértebras que pertenecen al cuello. Tenemos la parte dorsal, que son estas, entonces decimos que estas son las cervicales, estas son las dorsales, y por último tenemos las lumbares, que están acá. El sacro y el coxis. Tenemos el esternón, que lo vemos aquí perfectamente, y las costillas. Tenemos el manubrio, que es la parte alta del esternón, el cuerpo del esternón y el proceso sifoide, que es la parte final del esternón. Decimos entonces que tenemos las costillas, y que estas costillas las conocemos normalmente con el nombre de costillas verdaderas y costillas falsas. Decimos que las costillas verdaderas son las que van de la 1 a la 7 y las costillas falsas las que van de la 8 a la 12. A estas se les llaman costillas falsas porque tienen mayor cantidad de cartílago, por lo tanto son mucho más flexibles que las otras costillas. Vamos a mirar el esqueleto apendicular. Decimos que el esqueleto apendicular está compuesto por las extremidades superiores, las extremidades inferiores, las partes pectorales y las partes pélvicas. Entonces vamos a verlas una por una. Entonces decimos que en las pectorales tenemos los omóplatos o escápulas. Son muy importantes porque proveen la posibilidad de que los músculos se añadan a ellas y le dan movimiento a los hombros y a los brazos. La clavícula es otra parte de los huesos pectorales. Vamos a hablar de que estos músculos, esta parte del hueso le van a dar una estabilización a los músculos, porque permiten que los músculos que están unidos tanto al omóplato como la clavícula le den movilidad al brazo. Ahí vemos cómo se unen los músculos a esos huesos. Decimos que las extremidades superiores están compuestas por los brazos, y en los brazos tenemos lo que es el húmero, los antebrazos que tienen
el cúbito y el radio, la muñeca y las manos. Por eso están compuestos las extremidades superiores, y cada una de ellas está compuestas por el húmero, que está acá, el radio, que es este hueso, y el cúbito, que es este otro hueso. Igualmente tenemos la lunata, el escafoide, el trapezium y el trapezoide, que son los huesos que hacen parte de la muñeca. Tenemos el capitata, el amanate, el triqueral y el pasiforme. Nos ven claramente. Tenemos los metacarpos, que son estos huesos que tenemos acá, las falanges proximales, que son estas, las falanges medias, que son estas, y las falanges distales. Tenemos el ilíaco, que es este hueso, y la pubis, que es este otro. Entonces aquí vemos cómo entre hombres y mujeres cambia la forma de este hueso ilíaco. En las mujeres, que es este que estamos viendo acá, tiene una forma de la pelvis que es más consistente con una elipse, mientras que la de los hombres es más consistente con un círculo, razón por la cual las mujeres tendemos a tener las caderas más anchas que los hombres. Y lo mismo el arco púbico de los hombres es mucho más cerrado, si ves que el ángulo es mucho más cerrado, mientras que el arco púbico de las mujeres es mucho más amplio. Todo esto porque las mujeres dan a luz, mientras que los hombres no lo hacen. Entonces, por eso, una forma de identificar en un esqueleto exhumado, en un cadáver que ya no tenga piel, sino que sea solo huesos, si corresponde al de un hombre o al de una mujer, es por la forma de este hueso ilíaco. Vamos a hablar de las extremidades inferiores. Tenemos que hablar entonces de las piernas y tenemos que hablar de los pies. En ese sentido, decimos que los huesos que los conforman son el fémur es el hueso más largo del cuerpo, la tibia, el peroné y la patela o rótula, como le conocemos nosotros. Tenemos el hueso calcáneo, que es este hueso del talón. Tenemos el hueso talus, el hueso cuneiforme, el hueso cuboide y el hueso navicular. Tenemos los huesos metatarsales, los huesos de las falanges proximales, los huesos de las falanges medias y los huesos de las falanges distales, al igual que en las manos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya quedado bastante explicado cómo está conformado el sistema esquelético humano. Nos vemos en una próxima oportunidad.